Bueno, pues muy buenas y calurosas tardes tengan ustedes, amigos, porque de verdad están calurosas. Otra vez con su programa El Ágora, recordándoles que era la plaza pública en Atenas, donde todos podían hablar con libertad. Siempre lo voy a decir. Hoy vamos a tocar un tema que se llama la masificación de las gentes. Si observamos el mundo de hoy y vemos a las personas, veremos que tenemos dos clases de personas. Unas que son las masificadas, las que vamos a llamar el hombre masa, que piensa lo que piensa porque los demás lo piensan, dice lo que dice porque los demás lo dicen, y hace lo que hace porque los demás lo hacen. O sea, es un esclavo, y sobre todo esclavo de lo que dice la televisión, que eso es lo peor de todo, de lo que dicen las redes sociales, de lo que dice su partido, de lo que opina y dicta la moda, que hay que estar a la onda. Ese es el hombre masa, y debemos de aprender a no ser hombre masa. Tenemos que estudiar, investigar, para que lleguemos siempre a la verdad. Después del hombre masa tenemos, bueno, tiene una personalidad que es gris totalmente. Tenemos a la gente que, como los empresarios que sirven para emprender, que deciden, que hacen cosas, que no solo no se fían, sino que además estudian, investigan, hasta dar con la verdad de las cosas, y tienen valores, porque la masificación lo que trata de quitarnos es los valores, y de eso se aprovecha los políticos para meternos como una masa y hacernos como quieren. Por eso este país se roban lo que quieren y nadie hace nada. Vamos a preguntarle a don Gerardo Revuelta, pues que nos diga algo de lo que preparó de la masificación, don Gerardo. Bueno, Víctor, anda, porque si no luego se enoja Víctor de que lo dejamos al último. Adelante, Víctor. Si me dejan dar centrar un poquito esta discusión que vamos a tener. Resulta que nosotros somos seres sociales, y como seres sociales tenemos la necesidad de participar en algún grupo. Si no participáramos en algún grupo, nos volveríamos enfermos, estaríamos solos. Hay una cosa que nosotros llamamos la inteligencia de grupo, y por ejemplo en un hormiguero las hormigas son inteligentes mientras están en grupo, pero una hormiga sola simplemente se pierde y muere. Necesita forzosamente pertenecer al grupo. Ahora, nosotros, aparte de ser seres sociales, somos seres organizados y especializados. Es decir, en el caso de las hormigas, pues hay las obreras, hay la reproductora, y etcétera, etcétera, hay las guerreras. En el caso de nosotros, pues tenemos profesores, tenemos obreros, tenemos amas de casa, etcétera, etcétera. Hay una especialización en todo. De esta manera, quiero partir de que, antes que nada, y obviamente ustedes me van a dar sus argumentos sobre la masificación, pero antes que nada, todos tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo. Sí, estoy de acuerdo con Víctor. Y la verdad, buenas tardes al auditorio. Gracias por vernos y por escucharnos. Mira, Víctor, yo creo que sí es correcto, tenemos la necesidad de vivir socialmente y de agruparnos de alguna forma. No podemos estar fuera de eso. Pero lo que no podemos perder es la individualización de la persona. O sea, no podemos dejar de ser individuales. Eso es lo que creo. Con un criterio, con un pensar, con una creatividad, con una opinión. Creo que es algo que no debemos de perder. Y el peligro precisamente de la masificación es que pierdes todo esto, tus valores esenciales del hombre, ¿sí?, para servir a intereses colectivos que alguien finalmente, como decía Pachín, alguien los maneja. Hay alguien y le saca provecho. Hay alguien que los define en que en la masificación hay lobos y hay corderos, ¿no? La gente masificada son los corderos, y los lobos, que son unos cuantos, son los que manejan esa colectividad y son los que realmente piensan, cambian de opinión y usan a la gente. Por eso el PRI dice, tengo mi borregada. Adelante. Bueno, así es, ¿no? Finalmente en México es lo que decimos, ¿no? Somos borregos muchos de diferentes temas. Y es interesante porque finalmente hay quien define a la masificación
como algo en lo cual perdemos ese individualismo, perdemos esos valores, ¿sí? Pero nos hacen perder. Nos las hacen perder, pero también por los miedos a afrontar la realidad. Y entonces nos refugiamos en un colectivo que pues ahí van todos y yo voy en ese colectivo y en esa bola como borrego, porque finalmente me siento más seguro, me siento sin esa inseguridad. No quiero afrontar en lo individual, ser crítico, ser pensante, etcétera. Bueno, yo eso lo considero como que son unos verdaderos zánganos. No quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren hacer las cosas. Entonces es más fácil que si Víctor habla mal de uno y a mí no me cae bien, pues yo sigo con la misma. No me pongo a pensar que puede ser un hombre muy capaz o una cuestión muy capaz. La gente masificada por lo general son unos verdaderos zánganos. Bueno, mira, ok, No piensan, no estudian. Pero yo te lo voy a decir, desgraciadamente no todos estamos en las mismas condiciones. Qué bonito que yo tengo capacidad y tuve entrenamiento y tuve todo para pertenecer a determinado grupo. Y todos tienen chance. Todos tienen chance. Pero hay muchos... No, todos tienen chance. Nacemos con el disco... Nacemos con el disco, pero no todos limpio. tenemos la oportunidad de destacar, de progresar, de estudiar en una carrera, etcétera. Entonces a veces nos quedamos en un nivel en que es difícil hacer crítica. Nosotros criticamos porque estamos en un nivel, pues afortunadamente, un poco por encima de los demás. No, perdóname, pero eso no es cierto. Toda la gente tiene oportunidad de hacer las cosas, Víctor. Tienes gente que salió de una pobreza extrema y que han llegado a estar hasta la... ¿Por qué? Porque trabajaron. Pero aquel que se pone a llorar, ay, yo soy pobre, ay, yo no puedo, y se dedica iba a decir a la huevonería, pero aquí no se pueden decir groserías, se dedica a andar de zángano, a no estudiar y a no trabajar. Oye, qué cómodo es andar pidiendo limosna por la calle. Ese es un hombre masa, pero de nacimiento, porque quiere. Y fíjate también que también hay mucha gente que tiene una sabiduría innata, aunque tenga una cultura ínfima, ¿sí? Realmente yo conozco campesinos que, caray, ¿cómo les aprendes? Tienen un sentido común que ya quisiéramos muchos. Bueno, entonces me estás dando la razón, hay seres excepcionales. No te está dando la razón. Tenemos que reconocer, hay seres excepcionales y hay seres pues que no les da su capacidad para más allá. No, a todos les da. Hay que trabajar. Yo en parte estoy contigo y en parte estoy con Pachín, porque te voy a decir porque yo creo que finalmente pues el Señor que nos creó y que nos dio la inteligencia y nos diferenció de los demás seres vivos, creo que nos dio una capacidad de poder aprender por diferentes formas y por eso tenemos los sentidos. Y creo que eso es parte del asunto. Y por eso tenemos la razón. Sí, también, porque pero precisamente, pero lo puedes hacer también desde cero prácticamente, y ir desarrollando ese intelecto a pesar de que no tengas los estudios ni los medios a lo mejor. Yo creo que ahí es el asunto, ¿no? Entonces creo que hay gente que puede razonar perfectamente cualquier cosa y no ser masificado, porque está pensando que eso es lo correcto, o bueno, ahorita esto le conviene a la mayoría, sigo esta masa, pero después, si eso se tergiversa, yo no lo sigo, ¿no? A ver, mira, yo quisiera hacer una pequeña intervención. Lo que sucede es que todos de alguna manera podemos ser masificados siempre y cuando estemos conscientes de lo que queremos y de lo que deseamos. Lo que está mal, y que creo que es aquí el meollo del asunto de nosotros, es cuando la masificación es emprendida por gente que quiere poner de idiotas a todos los restantes. Es que la masificación la hace gente mala. Esta ciencia, como dices tú, ciencias negras, ciencias ocultas, empieza con Martín Lutero. Ahí empieza, cuando se sale de la Iglesia Católica, empieza la masificación para poder atraer gente a su religión y empiezan a quitar valores, y empiezan por muchas cosas. Entonces, normalmente esta masificación de la que nosotros estamos hablando es de la gente mala. ¿Por qué está México tan fregado? Por toda la bola de zánganos políticos que tenemos, que han masificado a una enorme mayoría de la gente y que les sigue creyendo después de que asesinan, matan, roban, devalúan la moneda, quiebran negocios, y la gente les sigue creyendo. Entonces, esos masificados que hizo esa gente, pues son los que son una verdadera porquería en esta patria. Tienen que ponerse a estudiar,
y acordarse, no volver a repetir los mismos errores. Sí, incluso yo quisiera citar a Erich Fromm, que en una de sus obras habla de que el ser humano actual se caracteriza por su pasividad y se identifica con los valores del mercado, porque el hombre se ha transformado en eso precisamente, en un bien de consumo. Consumo, Sí. te consumen, te explotan y la gente no se da cuenta, te regalan una despensa y ahí estás el día de las salvaciones esperando una despensa. Precisamente, y discúlpenme que yo insista, no nos hemos transformado, nos han transformado. Sí, claro. Ese es el problema. Claro, el problema es cuando te dejas. Sí, sí. O sea, te transforma. Ok, yo creo que la masificación es un hecho y vamos a ver varios aspectos de eso en la vida humana, pero finalmente es un hecho que podemos resistirnos a él sin dejar de formar parte de un colectivo. Creo que ese es el punto. Eso Mira, es la lo que cuestión de la debemos lograr. masificación. Me parece muy bien. Me gustaría que lo repitieras. Toca a mí. Espérame, me gustaría que repitiera esto último, que lo escuche la gente, porque es importantísimo. Sí, vaya, vuelvo a lo mismo. O sea, finalmente no puedes perder esa individualidad. Tienes que ser un ser pensante y al mismo tiempo estar alerta para que no te usen y formar parte de cualquier colectivo. O sea, la diferencia es que tú razonas, tú piensas, tú eres crítico, tú tienes sentimientos, tú puedes tener creatividad. Tienes valores. Tienes valores. Esa es tu diferencia con respecto a los demás que no piensan en eso. Bueno, y lo que tenemos que lograr es eso, precisamente, que la gente, a pesar de que forme parte y esté masificada y forme parte de un colectivo, tenga esa individualidad. Ese es el logro que debemos hacer. Tengo un minuto porque ahorita vamos a ir Bueno, yo quiero decirles que la masificación es tan sencilla como que, si me está oyendo mi esposa, se lo he dicho muchas veces, no veas telenovelas, te están masificando. Y se pelea y me dice, ay, es que ya no se puede uno divertir. Digo, no, puedes divertirte leyendo libros, puedes divertirte con muchas cosas, pero no veas telenovelas, te masifican. Todas son la pobre muchacha esa que le caen los palos por todos lados, la roban, la secuestran, no gana una, por Dios, ¿eh? Y esa es la masificación. Y hay un final feliz. Pero ya hasta el final, después de que te metieron 3 meses o 4 de masificación, y más también, tienes un final feliz. Bueno, fíjate que desgraciadamente eso es lo malo, ¿no? Te masifican. 2 segundos, ¿eh? Te masifican con la esperanza de que al final todo te va a cambiar. Claro. Bueno, pues vamos a un corte comercial. Adelante, Paco. Bueno, pues continuamos con la segunda parte. Vamos a darle chance a Víctor porque está peleando conmigo. Como corta la cámara y no se dan cuenta, empieza a pelear conmigo. A ver en qué no estás de acuerdo en las telenovelas. A ver. Lo que pasa es que te masifican. Es cierto, tú dices que tu señora la están masificando al ver estas telenovelas. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que depende cómo veas la telenovela. ¿Cuál es tu actitud ante la telenovela? Si realmente vas a divertirte por lo que sucede o si vas a permitir que influya en tu manera de pensar. Claro, y el problema es ese. Yo digo que sí se vale ver una telenovela, pero que no te enajenes y que no te la creas. Finalmente es una telenovela, es algo ficticio. Pero mira, yo he visto por los lugares que me ha tocado pasar, uno de ellos el PRI, una cantidad de mujeres golpeadas impresionantes y que perdonan y perdonan y perdonan y las masifican, compadre, están masificadas. Porque al final de todo van a ganar. La novela te enseña que al final siempre ganan. Pero no, estas pobres llegan hasta sangrando, mano, y yo no les he visto ganar una. Pero finalmente, fíjate que lo que pasa es que yo lo que siento que el truco de la gente, de los lobos que se dedican a masificar a los corderos, vamos a hablar en esos términos, o los borregos, si quieres, está en que les mueven sus valores y se los cambian, se los van cambiando. O sea, ya los valores son cambiables, son renovables, de acuerdo a los intereses del que esté manejando ese colectivo. Y bueno, y eso aplica en muchos aspectos, ¿no? Aplica en la política y los gobiernos,
aplica en la economía, aplica en todo. Inclusive, hace rato te lo comentaba, en el deporte, ¿no? Para mí, muchos de los aficionados al fútbol pues están súper masificados. Y ahí sí me gustaría que me... Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero también tú puedes ser una parte del espectáculo del fútbol y ver el fútbol y ser aficionado, pero puedes ser crítico, puedes observar la estrategia que pone el técnico, la inteligencia de un jugador, cómo se mueven dentro de la cancha, cómo contrarrestan al enemigo. Tiene su fin y puedes criticarlo y puedes estar en desacuerdo, que eso es lo que realmente hace un buen aficionado. Y no que, bueno, o ganas y si no, para mí es una crisis, ¿no? Sí, o te entras al campo y golpeas a los jugadores. Así es. Y golpeas al público y esa es una enajenación de las peores. Y finalmente es un juego y es una diversión. Pues sí, pero es terrible la televisión. Yo quisiera decirles que de los hombres que no son masificados, que son los que trabajan, que luchan y que estudian, para mí el ejemplo mayor que tengo es Jesucristo, ya que Él llevó una vida tranquila, no llevó una vida tranquila, sino todo lo contrario, fue un profeta, fue perseguido por autoridades, excomulgado en su tierra, traicionado por sus amigos o por sus falsos amigos, entregado a los judíos y que lo acaban crucificando, alborotó al pueblo y fue crucificado para escarmiento de todos. Ese es un hombre que no es masificado, que piensa y que decide. Él sí masificó. Claro, aquí las intenciones son muy diferentes, ¿no? Él masifica, ¿por qué? Porque dijo, todos somos hermanos y como todos somos hermanos, debemos de vivir para ayudarnos los unos a los otros. Es un tipo de masificación, pero una masificación buena, social. No es una deseable, no es una masificación, es una religión. No, sí, pero finalmente es masificación. Con otra intención finalmente, porque tiene una esencia, el libre albedrío. Y los valores. Y eso es la libertad. Sí, esa es la libertad. De pensar, de pensar diferente, de criticar, etcétera. Pero finalmente hay unos valores universales que son la meta. Y creo que eso es lo que no hay que perder de vista. Sí, y esos valores, por ejemplo, a mí me piden lealtad en mi casa y vienen y me dicen, ay, que te valga madres, échate una canita al aire, nadie se da cuenta. O sea, es más fácil irse por el camino malo. Claro. Por eso es que la masificación penetra en mucha gente. Entonces, amigos, escúchenos, está interesantísimo este programa, lo estudiamos mucho. Frente a esta falsa paz que tenemos en el mundo hoy, Jesucristo quiere la guerra. O sea, Él siempre peleó. No vino al mundo a ser un hombre de paz y a no tener problemas, sí a tener problemas y a tener compromisos. Vino a dar testimonio de la verdad, a luchar contra la mentira, a denunciar las injusticias y a denunciar también a muchos ricos abusivos, porque acuérdense que les dijo, primero va a pasar un camello por el ojo de una aguja, que un rico de estos pueda entrar al reino de los cielos. Ricos como Peña Nieto, desgraciados así como ese, asesinos, esos no van a entrar al cielo. Vaya, de verdad no tienen abuela, están sacrificando a un país. Ellos son los que están en esa masificación increíblemente mala, traidores a la patria. Y eso nos vino a decir Jesucristo, tengan cuidado de esos. Por eso vino y dijo, cuando le fueron a preguntar, ¿a quién le damos la lana? ¿A la iglesia o a los romanos? Y dijo, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso dale a mi presidente lo que es de mi presidente. Si no se lo roba, sí se lo doy a tu presidente, pero como se lo roba, pues tengo que andar pichicateando para darle lo menos posible. Yo, gracias a Dios, ya estoy retirado y ya no doy ni maíz paloma. Pero finalmente la transformación, que ojalá hubiéramos seguido el ejemplo de Jesucristo, pues estamos ante una realidad totalmente diferente y que nos han convertido en una sociedad de consumo. Y una sociedad de consumo en todos los aspectos, ¿no? Somos parte de esa sociedad. Solamente nos sentimos a gusto en cuanto consumimos, en cuanto tenemos, en cuanto materializamos las cosas. No hacemos otra cosa más que hablar de lo material. Los demás valores que no son perceptibles en lo material no nos interesan. Entonces creo que eso es lo que hay que hacer conciencia, que sí nos han transformado, pero nos han transformado para los intereses y usos de esos logos.
Y eso es lo que, claro. vuelvo a insistir, hay que estar alertas. Y o de alguna manera, pues toda la gente debiéramos de tratar de, pues de que se convenzan de que no todo lo que nos pintan es bonito. Casi todo tiene abajo de la mesa oscuros intereses. Así es. Así como en el programa pasado quedamos de acuerdo que el piloto no tenía la culpa y que la televisión nos quería masificar, así debemos de hacer, no creerle nada a la televisión nos masifica toda en no a México. toda la televisión, bueno, menos este programa y del este Ágora, programa, que aquí estamos con la verdad y si no que, ¿verdad? Que nos lo reclamen. Algo que tenemos, que nos han hecho creer y que por eso trabaja mucho la gente es por el dinero. Todos vamos atrás del dinero como perros. Algo que me gusta de esos dos compañeros que tengo, tanto de Gerardo como de Víctor, es que no son unos perros del dinero, tienden a ser felices. Y eso es lo que nos da alegría y pasar bien por esta vida, el ser felices. Yo llego a mi casa y trato de ser lo más feliz que puedo con mi mujer, con mis hijos. ¿Por qué? Porque es mi entorno especial y muchas familias, así como la mía, como la de Gerardo, como la de Víctor, que somos familias que no estamos masificadas, que somos familias de calidad, formamos siempre países de calidad. Si hubiera un 80% de familias en México de calidad, este país sería otro. No habría ladrones robando y asesinando. O sea, es una gente mala. ¿O está usted en contra de eso? No, totalmente. Bueno. Por cierto, yo quisiera, antes que nada, mandar un agradecimiento a todas las personas que nos suben sus comentarios, inclusive agradecerles sobre todo a aquellas que nos mandan comentarios un poco negativos, porque ustedes nos están ayudando a que perfeccionemos el programa. Muchas gracias por todos sus comentarios, los buenos y los malos. Claro. Y bueno, y continuando con el tema, pues yo quisiera empezar a enfocar un poco lo de la masificación para que el público se pueda interiorizar un poco más, pues en algunos temas en específico que se usan, ¿no? Y por ejemplo, si hablamos de la política y de los gobiernos, pues ahí tenemos un ejemplo de cómo nos masifican. ¿Y cómo nos masifican? Bueno, pues nos venden espejitos, ¿no? Como si fueran oro, y nos dicen que son las personas idóneas, y nos dicen que son honrados, y nos dicen que son de lo mejor, que van a cambiar al mundo, que en 2 patadas se comen el mundo y nos arreglan los problemitas a todos los mexicanos. Y bueno, y ahorita en las campañas, precisamente en esta época electoral, bueno, pues estamos viviendo todo eso. Y cómo nos van metiendo subliminalmente en todas las campañas y los anuncios y los espectaculares y en los medios, nos van metiendo subliminalmente una imagen falsa totalmente de lo que dicen que son, pero no son. ¿Por quién vas a votar? Ándale, pues. No, yo no voy a votar por nadie. Yo, señores, voy a ir a la casilla y voy a anular mi voto, pero sí voy a ir a votar. Voy a cumplir con una obligación cívica que es votar, pero voy a anular el voto. Yo no estoy de acuerdo con el actual estado de la política en México. En ningún partido. En ningún partido. Yo también estoy igual. Yo también voy a ir a mi voto nulo. Hace 18 años escuché que en Sinaloa el ejército cuidaba todo lo que eran los cultivos de marihuana. Mandaba, cuando tenía yo 18 años, pero hace 18 años. Hace algún tiempo. Sí, mandaba en ese tiempo Luis Echeverría, un presidente asesino, masón, lo peor que hemos tenido, lo peor de la masonería priista. Y era cuñado de Zuno. Y todavía lo mantenemos, ¿eh? No, creo que ya se murió. No. Echeverría vive y lo mantenemos los mexicanos. Yo leí... Tú, yo y toda la gente que nos ve. Pues yo busqué y me dijeron que ya estaba muerto, porque no lo he vuelto a ver y hasta me fui contento que ya se había muerto ese maldito, mano. Y este Luis Echeverría tenía un cuñado en los Estados Unidos detenido por ser uno de los mayores mafiosos de pasar drogas a los Estados Unidos. Si te recuerdas también, cuando estábamos más chicos, a los judiciales, les decíamos perjudiciales, les teníamos terror. No había valores ni en el gobierno ni en la policía. Le teníamos más miedo a ellos que a los ladrones, mano. Bueno, yo creo que eso todavía perdura. En muchos lugares todavía perdura, claro que sí.
Y luego el atarantado, este amigo de Víctor que tenemos ahorita, Peña Nieto, que ya le han aparecido 2 casas, le están apareciendo a sus achichincles. Me acuerdo que a López Portillo le apareció la colina del perro, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Que le decíamos el perro, porque qué manera de mentirnos y de llorar y fingir el desgraciado. Vamos a vivir en la abundancia. Para su madre dejó el país quebrado. Y este güey así nos tiene quebrados. Y voy a defender la paridad del peso como un perro. Como un y perro. lloró. Y sí, hasta lloró el maldito hijo No, de su madre. Y nos dio en toda la madre. Por eso se le quedó el perro al desgraciado este. Bueno. Y además, si te acuerdas, tenía un jefe de policía en el DF, el Negro Durazo. Jesús me ampare. No, Lo más negro que ha existido en este país. los negros del Negro Durazo. Y hoy, los que trabajaban con el Negro Durazo están en el gobierno de Peña Nieto. Nos queda un minuto, se lo dejamos a don Gerardo. Sí, yo quisiera yo quisiera que tú marcaras todos estos aspectos de la masificación que debe de conocerlo de alguna manera. Bueno, mientras todos. discuten estos, a mí no se me olvidan esas cosas, por eso es que tengo cuidado por quién voy a votar. Vamos a un corte y Bueno, regresamos pues, con ustedes en un momento. Adelante, don Gerardo, que no lo dejamos participar. Bueno, yo quisiera mencionar también que una forma de masificar es a través de la economía, y creo que es una de las formas más efectivas que han manejado los lobos con nosotros los corderos. Entonces, yo quisiera hablar también de que, bueno, ahora estamos en una coyuntura mundial en lo cual ya no sabemos qué tipo de economía es la buena, entre comillas, ¿no? Porque resulta que después de lo que ha pasado en los últimos 20 años, en lo cual el comunismo prácticamente feneció, el socialismo sigue vigente pero no tiene sus dudas, y el capitalismo está en crisis. Bueno, pues ya tuvimos una crisis mundial a partir del 2008 en la cuestión económica. Yo quisiera que me dejara... y nos han masificado, precisamente por eso hemos tenido la crisis, porque todos los sistemas financieros que entran dentro de los sistemas económicos han cooperado a esa masificación. Nos hablan del ahorro, nos hablan del consumo, nos hablan de la inversión, nos hablan etcétera, etcétera, y finalmente todo el meollo del asunto es: tú compra y consume más para que todos vivamos felices. Ese es el mensaje, y en base a eso gira la economía. Bueno, la economía, el 23 de diciembre de 1913, masifican a los gringos. O sea, no vayas a pensar que nada más los mexicanos somos tarados. No, si todo los el mundo. gringos están, pero también perdidos. Y la Cámara de Diputados y de Senadores aprueban que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, vuelvo a repetir, Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que debería de ser de gobierno, es de 9 atarantados. Ellos hacen la moneda y quedó aprobado. Entonces, a partir de ese momento, ellos dominan Estados Unidos, dominan a los presidentes. Obama tiene que llegar con su rodillita y besar la mano y préstame una lanita, pero te me vas a la guerra de tal parte. Y a México en las mismas. A Zedillo lo agarraron cuando llegó a la Casa Blanca, que llevaba los pantalones remangados porque había llovido. Su secretario le dijo: baje usted los pantalones, señor presidente. Y dijo pues ¿qué les debemos tanto? Entonces, en esa fecha, y porque no lo sabemos, no nos cuentan la historia y no nos dicen la verdad, el Banco de México lo maneja el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y hacen nuestro propio billete, no pertenece al gobierno mexicano, gracias a la masificación. Y criticas a mi pobre presidente. ¿Qué quieres que haga? ¿Tiene que luchar contra todos esos desgraciados también? Bueno, Sí, yo pero creo tu que no presidente- lucha, yo creo que es parte de los instrumentos Él de es, esos. sí, él es de parte de los judíos. Yo creo que no estos. lucha mucho, ¿no? ¿Cuánto crees que se lleve robado? Unos 100,000 millones. Y creo que él está masificado, pero a otro nivel. Entonces, creo que ese es el problema, ¿no? Que Entonces, desde esa época para acá, han ido comprando bancos. España no quiso vender el Banco de España, porque la gente es más consciente, a pesar de que también tienen políticos ratas igual que aquí,
Mas, sin embargo, compraron todos los bancos, Banco de Bilbao, Banco de Santander, Banco de Vizcaya, y que vienen a partirnos la mazorca a México y nos traen, y además, y nos traen esos bancos. Pero es que quiero decirles a todos, no se preocupen, si no pueden pagar, no paguen a los bancos, a la iniciativa privada paguen a todos, porque todos trabajamos y trabajamos para vivir. Pero con los bancos no se preocupen, cuando se endeuden con ellos no entreguen casas o eso en prenda, porque lo único que hacen es pegar una ratería de intereses que no tiene abuela. Entonces, si te están cobrando, no hagas caso, mándalos chiflar su mouse, corta el teléfono. Al final de cuentas van a tener que llegar a un arreglo decente. Y esa masificación empezó en Estados Unidos, o sea que... Y bueno, y tan está masificado, Pachín, que bueno, pues acuérdate que la moneda, como le llamamos, finalmente no es algo material, es un asiento contable, ¿no? Es un cargo y un abono. Sí, hay billetes, hay monedas, pero eso es muy poco lo que hay en circulación con respecto a las grandes cifras que se manejan contablemente, no es más que eso. Y para los sistemas financieros mundial no somos más que un numerito que a veces nos ponen el nombre y el apellido y que tenemos unos numeritos ahí de cargos y de abonos. Eso es todo el rollo, estamos masificados y estamos enajenados y nos manejan así. En esa masificación nos están explotando. Las reservas del Banco de México están en el Tesoro invertido en bonos del Tesoro de Estados Unidos, los 190 y tantos mil millones de dólares. La reserva más grande que hay de algún país es el de China, tiene más de 900 mil millones de dólares y pregúnteme dónde está invertido. Lo tienen invertido. Lo tienen invertido en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, bueno, y esa sociedad que son los gringos, que tienen muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas en su masificación, es la sociedad de consumo por excelencia. Por eso es tan ambicionada por todos los que vendemos productos. Queremos llegar a ese mercado, obviamente. Y precisamente eso le da su validez o su respaldo a esa economía y a toda esa moneda que emiten y a todos sus asientos contables que hacen. Entonces creo que eso es parte del asunto. Y ahí es donde hablamos de economía, que nos tienen masificados, entramos en un sistema. Ahorita estamos en la controversia en que a futuro qué conviene. Hay ideas por ahí, Piketty, un economista francés, tiene una idea más social de la economía, etcétera, ¿no? Erich Fromm decía que él combatía el comunismo y criticaba el capitalismo, vivía en Estados Unidos, porque ahí vivió mucho tiempo, y resulta que, bueno, él era un socialista, pero que era humanista y democrático. Creo que algo tiene que ver, a lo mejor en algo se parece a las teorías de Piketty, pero finalmente apenas estamos en el camino de los que no estamos enajenados, de los que no estamos masificados para poder pensar qué soluciones vienen para la humanidad en el aspecto económico. Y tú ya deja Peña Nieto, si no te voy a poner masificado, pinche Víctor. Bueno, pues... Y luego podemos hablar también de la masificación en los medios de comunicación. Pues tú ya hablamos de las telenovelas y todo, pero finalmente no nada más es ver un programa que te enajena, los noticieros, el guión de un noticiero en una televisora que tiene que transmitir lo que el gobierno que le da la concesión le dice. Todo está, los comentarios de muchos de los que están al frente de los programas, ya sea de programas de noticieros, programas de crítica, programas de editoriales. Aunque se traten de justificar como lealtad a la empresa. Aunque ¿no? se traten de justificar, ¿no? Entonces, bueno, y a los que piensan diferente y que no se quieren masificar, Verbigracia, Carmen Aristegui, que es el hecho más reciente, bueno, a esos los quitan, porque no les conviene al sistema de la masificación que tienen a través de los medios. Ahora, ese es un ejemplo, el que está poniendo ahorita de Aristegui. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación falla en contra de Aristegui, porque tú ya estudiaste y sabes que es injusto que la hayan corrido por sacar las casas que se está robando Peña Nieto, si la corren, entonces sí, ten por seguro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sirve para nada, para que no te masifiques y no creas en ella. Eso es lo que hace la gente que no se masifica, estudiar y pensar. La estrategia de ella va por ese sentido, la estrategia legal. El meollo del asunto es que ellos están diciendo que ella tiene un contrato de servicios con una radiodifusora y televisora también, en lo cual
es un bien público, porque la radiodifusión y la televisión y todos los medios de comunicación son una concesión del gobierno. Entonces, como un bien público. Es bien público. Así es. Entonces, a ella no la deben de quitar, porque Así es de la colectividad, es de nosotros, es de todos. Y ese es el medio del asunto. Por eso sí va a llegar a la Suprema Corte, porque el asunto es constitucional. Aunque ahorita ya le metieron un golpecito por ahí, pero finalmente no se trata de una relación particular. El enfoque de sus abogados es que es un bien público y no es una relación particular nada más. Es igual que el petróleo también nos dicen es nuestro, ni más, y se lo roban todos los gobernantes, pero también es un bien público que nosotros podríamos reclamar, igual que Aristegui está reclamando esto. Claro. Las televisoras, todas las transmisiones son bien público, Claro. Es bien nuestro, entonces no debemos de perder esa esencia, somos mexicanos, no habitantes de este país. Y debemos de exigir, no que solamente exigen los más pobres, se levantan y empiezan a hacer sus manifestaciones, llegan y los matan con una perversidad impresionante y todos nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque estamos masificados. Y luego, bueno, hablando de masificación, en otro tema importante, señores, la educación. Eso es algo neurálgico, es algo súper importante, ¿no? Vaya, resulta que en un país como México tenemos un sistema educativo que lo rige nada más una dependencia, que es la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. ¿Y quién dirige la Secretaría de Educación Pública? Pues el que la dirija, finalmente. El que la dirige está acusado de asesinato de indígenas la época de Ernesto Zedillo, en Chiapas, en Acteal. Claro. Pero es el rollo, yo lo que me refiero. Entonces, ¿cómo pones un asesino? Hay un script y el sistema educativo tiene que ser bajo ese script. No hay esa libertad que solamente en casos contados, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey está reconocido sus estudios y tiene todos los programas son propios, principalmente lo que es preparatoria, que todavía entra dentro del sistema educativo, que tiene que ser todo igual. Entonces, bueno, en profesional ya no es tanto el problema, porque ahí sí los temas y los dos hay mucho más libertad. Pero en la educación básica es terrorífico. Entonces, no hay chance. Y además, ¿en manos de quién estamos, señores? Pues en manos de todos los maestros que han masificado también y que ahora resulta que, bueno, pues heredan las plazas, no importa que no tenga la vocación. Estoy de acuerdo contigo. Etcétera. No estoy de acuerdo contigo. Están totalmente masificados. Claro que sí. Tú no pelees porque este fue del sindicato de maestros. Yo fui del sindicato y sí, pues... Esos son los malos, los del sindicato de maestros. Pues fíjate que no, porque cuando nosotros fuimos del sindicato... ¿Quién vendía las plazas? No, jamás vendimos plazas. ¿Quién daba chambas es más, nos gratuitas? Eso sucede en el nivel básico. Sí, claro. A nivel profesional no. Teníamos algunas concesiones, algunas canonjías, pero llegó por ahí un rector y dijo: señores del sindicato, a partir de ahora todo se va a hacer de acuerdo a un concurso en el que va a obtener la plaza que más sepa. Sí, pero venme a mí, no que estás viendo a Gerardo. Yo soy el que estoy discutiendo de tus pues maestros. Sí, pero y de es tu que sindicato. tú no conoces la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana tiene un sindicato exclusivamente para la Universidad Veracruzana. Y no tenemos una Elvester Gordillo, riquísima, ya viviendo en Estados Unidos, y que tiene la educación básica. Bueno, ahora creo que vive en un reclusorio. Bueno, está claro. Pero te voy a decir una cosa. No tarde en salir. ¿Qué clase de maestra es que cuando este señor Fox, que no tiene nada de tonto, pero bastante iletrado, dijo: los mexicanos y las mexicanas, y le dijeron al Elvester: oye, ¿y qué te parece la expresión del señor presidente? Y dice: me parece muy bien, porque se estaba olvidando un sector muy importante de México. Y no sabe esta señora maestra que el gentilicio de México es mexicanos, incluye a viejitos, a viejitas, a niñitos, a niñitas, y de cualquier sexo, a negros y a blancos. Pero como la señora maestra no tiene mucho, vamos a un corte porque ya nos lo están pidiendo, y si no se vería muy feo que nos corten aquí en plena plática. Ahorita regresamos. Bueno, pues continuamos con don Gerardo.
Y bueno, ahora sería interesante también tocar en el tema de la masificación, algo que creo que a lo mejor ahí está, pero que no lo vemos como tal, y que es el famoso estatus social idóneo. Y bueno, ¿y qué le llamo a eso? Pues muy fácil, ¿no? Nosotros nacemos en una familia, la familia hace el esfuerzo para que estudiemos, y si se puede una carrera, seamos profesionistas y empezamos a conseguir nuestro primer trabajo, y si nos va bien, bueno, nos compramos un cochecito usado y luego aspiramos uno nuevo y luego encontramos una novia por ahí que es la idónea y resulta que, bueno, nos casamos y tenemos una casa, compramos una casa, etcétera. Y lo malo no es tener todo eso, sino que realmente parece ser que ese es el único camino, sí, y es el idóneo, ¿no? Entonces, bueno, como que estamos enajenados en eso y nos han hecho creer que si eso lo logras, es lo máximo, ya eres feliz. Ya fuiste ¿no? feliz. Cuando hay tantas cosas alrededor de la vida que no nada más es eso. Finalmente, ¿qué hacen? Nos están materializando, porque todo lo que estamos logrando es material prácticamente, porque incluso el tener un título, si no tienes el conocimiento, de nada te sirve el título. Entonces, bueno. No, con los maestros sí les sirve. Sí, con los maestros sí les sirve, aunque no sepan nada. Sí. Pero bueno, ese es el rollo, ¿no? Y la verdad, bueno, pues eso también es parte de la masificación. Bueno, sí, es una ese es el único masificación. camino. Y qué bueno, es sano, sí. Yo no digo que despreciemos lo material, no, pero tenemos que convivirlo con otras cosas. Con otros valores. El desarrollo intelectual, el conocimiento de otro tipo, la espiritualidad, etcétera, la convivencia humana, el ayudar a los demás, o sea, tenemos muchas responsabilidades como humanos. Yo por eso siempre les digo, todo aquel que está en la Iglesia Católica, por favor sigan los 10 mandamientos, así dejan de ser masificados, porque ahí les da la enseñanza de los 10 mandamientos, son los valores que nos deben de dar en la casa. Y si en la casa nos lo dan, ahí nos los están remachando. Pero decíamos que la primera escuela es la casa, es el hogar. Es el hogar, claro. Sí, yo quiero, ya que hablas otra vez de la Iglesia Católica y hablas de esto, yo quisiera leer unas palabras con respecto a la masificación que dijo Benedicto XVI, y que creo que es muy interesante, yo sí lo voy a leer, y dice, hoy prevalece la idea de que solo es racional, es decir, procedente de la razón, lo cuantificable. Tal parece que las materias de religión y moral no formarían parte de la razón común, al no ser verificables. Como se suele decir, no es posible someterlas a experimento, peso o medida. Y finalmente dice, el hombre se cierra solamente a lo material y palpable, siendo remolón a la voz de nuestra propia conciencia y a la de Dios. ¿Y a qué se refiere con la conciencia? El desarrollo intelectual, el ser reflexivo, el pensar por uno solo, el pensar en lo individual para los demás. Entonces, ahora, totalmente de acuerdo con eso que dice el Santo Papa. ¿Qué pasa en México? ¿Por qué esa falta de valores? Desde hace muchos años, el primero que se va en contra de la iglesia es un masón llamado Benito Juárez. Y se los voy a repetir siempre, aunque se enoje Víctor y me diga, ya deja a Benito Juárez en paz. Yo sé, mira, Porfirio Díaz fue masón, Benito sí, pero se Juárez trabajó fue masón, bien. y Porfirio Díaz fue un buen presidente. Fue un buen masón. Aunque a sí. muchos les duela, o aunque muchos los hayan masificado en su contra, fue un buen presidente, porque grandes adelantos en México hubo durante... Dejó 25,000 kilómetros de vías férreas, mismas que regaló Ernesto Zedillo Ponce de León. O sea, lo que hizo este hombre lo viene a... Y que ahora es consejero de la ferrocarrilera que tiene. Y ahora es consejero de los ferrocarriles. Entre comillas. O sea, Benito Juárez saca los valores, se va en contra de la iglesia, que es la que nos está enseñando, que es la que nos enseñó a formar las familias en México, es la Iglesia Católica. Nosotros somos católicos y creemos en la Virgen de Guadalupe. Bueno, hasta con eso se fue a meter Benito Juárez. Y de ahí han venido peores, hasta llegar a este que tenemos ahorita, Peña Nieto, que nunca debió de haber sido elegido presidente. Es una catástrofe para el país y para el futuro de nuestros hijos, nietos y bisnietos. De verdad. La historia dirá, juzgará. Ya no vamos a ver, ya la historia no la voy a ver, por eso hay que hablar ahorita en el presente. Ya no es que sea corrupto, está saqueando materialmente al país.
Mira, Es un saqueadero yo leí por impresionante. ahí en una columna de Loret de Mola un día, de que, hablando de eso, y vaya, para después seguir por el tema, largamente dice él que él conoce muchos empresarios que venden o tienen concesiones de gobierno de gran nivel y que se los ha encontrado en diferentes reuniones y todo el mundo le dice en corto, pero no le dice que no puede decir que ellos lo dijeron, de que nunca habían visto tal nivel de corrupción en un gobierno como el actual. Eso es increíble. Y te lo dice un cuate que trabaja en Televisa y que tiene muy buenas relaciones a muy buen nivel empresarial. Hay aquí una razón para luchar por esa famosa ley de transparencia. Claro, que tiene que ver mucho. Hay que luchar mucho porque para mí la esperanza de México está en las redes sociales. Sí. Hace 20 años, si tú gritabas, te escuchaban 2 o 3 por ahí y decían que estaban locos. O estabas loco o a lo mejor te daban la razón. Hoy levantas la voz y te escuchan 10 millones o 20. Así es. A través de los medios. Sí, y ahí hay que luchar entonces esa famosa ley de transparencia y cada vez les será más difícil a todos los políticos robar impunemente. Es que debemos de ponernos ya duros, es hora de parar, de poner un alto. Yo sí les quiero decir a los que nos escuchan, ustedes, la mayoría de ustedes, ¿qué han hecho para parar este descuajarín en el que está nuestro país, en el que están sus familias? Porque a final de cuentas, haciendo cuentas con lo que cuesta la canasta básica y una familia de 4 personas, para mí, con lo que están diciendo, no se gana. Quiere decir que hay más de 80 millones de personas que están en pobreza, que ni siquiera alcanzan ese dinero que tienen para comer. ¿Y eso a quién se lo debemos? A este último atarantado que tenemos con las devaluaciones, que pasamos 2 presidentes católicos, Calderón y Felipe, Calderón y Fox. Esos no nos devaluaron la moneda. Yo no digo que sean unos angelitos, pero dejaron dinero ahorrado y pagaron una deuda externa. O sea, estuvieron más preocupados. Gerardo no los quiere porque pasaron su momento histórico de librar al país de esos malandros y no lo hicieron. Ahí estoy de acuerdo con Gerardo. Tuvieron que haber tenido los suficientes pantalones porque estaban en un momento en que el pueblo se iba con Fox a las armas si las hubiera pedido. Y mira, Bachín, yo creo que es muy importante ese tema también porque, hablando de otra vez del tema central de la masificación, Sí. En México hemos llegado al colmo. Hemos llegado a la masificación de la corrupción y a la masificación de la impunidad. Ya lo vemos normal, ya lo vemos que es algo que es cotidiano. No, este se robó todo y no pasa nada. Este se robó aquello, no pasa nada. Aquel sobornó a tal, no pasa nada. Ayer levantaron a fulano de tal, No pasa nada. Le quitaron su lana, pero no pasó nada. No pasó nada. Y todavía hay Entonces, otros, bueno, hay otros que y- dicen, yo robé poquito. Sí, Hijos y ese, de es el rollo, ¿no? Entonces creo que ya llegamos aquí en México a ese colmo. Entonces, si nosotros no empezamos a reflexionar, a ver hacia nuestro interior, a ver cómo podemos digerir lo que está sucediendo, cómo nos va a afectar ahorita y nos va a afectar en nuestros hijos y en nuestros nietos, etcétera, si no empezamos a desmasificarnos y tener esa individualidad, no hay forma de que podamos cambiar esto. Y no nada más se trata de que lo hagamos en lo oscurito y en nuestra casita y en nuestro grupito. No, tenemos que hacerlo más colectivo. Porque si hacemos colectivo la desmasificación, entonces, señores, este país va a cambiar. Claro que sí. Así es, Claro. confíen en nosotros 3, que nosotros sí hacemos. Estudiamos, nos preparamos y no crean que nada más es en televisión. En lo personal, peleamos con muchísima gente, con alcaldes, hasta con el gobernador cuando hay chance. Yo con Peña Nieto porque no me he reunido, pero No te voy a dejar que llegues a él. Sí, mira, yo quisiera mencionar algo de un joven de 17 años que hizo un trabajo acerca de la masificación y llegó a una conclusión. O sea, no nos podemos tenemos que convivir con ella. El problema de la masificación es que tenemos que no perder esos valores individuales, que no nos vuelvan corderos nada más. Hay que ser cordero cuando conviene a la colectividad, pero hay que tener su propio fin y su propio razonamiento. Y él dice, para poderla combatir, dice, solo trata de mantener los valores humanos primordiales, esos que la masificación no puede alcanzar.
Solo tu mente puede modificarlos. Y resurgir de nuestras cenizas son la capacidad de razonar, el amor, las ideologías, el diálogo, la paz y el trabajo justo y honrado. Eso es lo que piensa un joven de 17 años que se da cuenta que está masificado. Tenemos que mandarle una felicitación, la verdad. No conocía yo ese dato, pero... Es de acá, tú lo hubiéramos traído, Chihuahua. No es de acá. No es de acá. No es de acá. Sí, siempre, a final de cuentas, siempre que terminamos de las discusiones nosotros acá, siempre acabamos en lo mismo, la corrupción y la corrupción, o lo contrario, valores. Pues por favor hay que cambiar, hay que irse a valores. Entre los valores está el del patriotismo, ese es uno. El civismo, que yo no me... Bueno, como dice por ahí, ¿no? Esos, como no son medibles. Sí, no es medible. No es medible. ¿Cuál? No pasa nada. El civismo. Ah, sí. Civismo. Antes, en mis tiempos, en tercero de primaria, tenías la clase de civismo que te enseñaba a respetar a tus mayores, te enseñaba a cederles la banqueta, a mantener limpia tu ciudad, etcétera, pero alguien la quitó porque pues esos valores no les conviene. ¿Y qué me dices de la ética en preparatoria y de la lógica que te enseñaban a cómo era el razonamiento? Entonces, bueno, eso es lo importante de todo esto, ¿no? Pues tiene cada quien 2 segundos para despedirse. Empezamos por usted, don Gerardo. Bueno, yo nada más lo que les quisiera transmitir es que sean reflexivos, que piensen en qué están masificados, que sigan conviviendo con esa masificación, pero que estén alertas y que tengan su propio criterio. Y cuando vean que no les conviene, sálganse de esa masificación colectiva. Si no somos analíticos y críticos de la misma masificación, no hay forma de que podamos cambiar el futuro de este país y de este mundo. Pues yo diría, recuperemos los valores, básicamente, recuperemos los valores, hagamos lo posible para que los valores vuelvan, y quizás los mismos medios de comunicación serían el factor importante para lograrlo. Estoy totalmente y por segunda vez de acuerdo contigo, don Víctor. Son valores y valores. Son valores. Mi querido Revuelta, Gerardo, Gusto. ha sido un gusto como siempre. Pues señores, contigo. ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos da gusto estar con ustedes, estudiar y poderles pasar algo de lo que tenemos que estudiar para que pongamos nuestro granito de arena nosotros por este país. También peleamos mucho con los políticos. Y hablando de políticos, si ves que tienes un amigo político y lo ves que es así medio rata, no te juntes con, yo voy a decir pendejos, ¿verdad? Pero no, quítalo porque no. Eso no. Fachín, yo quisiera una última frase. Adelante, si te me da permites. tiempo. Tiene usted Que 2 decía segundos. García Morente: la fuente creadora de la cultura humana hállase en el individuo viviente, en la soledad personal, en la vida privada. Eso es reflexión. Claro que sí, claro que sí. Pues mis queridos amigos, ha sido un placer haber estado con ustedes en esta calurosa tarde. El programa se terminó, muchas gracias. Dios mediante, nos vemos el viernes que viene. Gracias, amigos. Gracias. Gracias.